de la prevención y la educación en casa y es una guía de ayuda para padres y madres de familia en lo que es la pornografía en los niños y en los adolescentes. Entonces vamos a iniciar con la presentación. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, yo creo que algo muy importante en la primera sesión que Lali nos hablaba, yo retomé algunas cosas de las que ella habló y me pareció muy interesante porque creo que era importante verlo hoy. Entonces, una de las frases que ella decía, estamos a tiempo para preparar a los niños y jóvenes para rechazar la pornografía. Y también estamos a tiempo para medir los niveles de tolerancia que hemos desarrollado como familias a la pornografía. Y esto lo hemos venido viendo en los diferentes lunes que nos hemos sentado con estas sesiones. Porque una de las cosas que me llamaba la atención, en una de las, no me acuerdo cuál fue el que lo dijo, pero sí que había una de las cosas que se daba era que ya para nosotros era tan normal ver ciertas escenas que los niños estaban ahí presentes que no lo veíamos como algo que no debía ser y que incluso les iba a estar dañando la parte cerebral, ¿verdad? Entonces, y que eso incluso inducía más todavía a que rápidamente se indujeran en este mundo, ¿verdad? Entonces es parte también de lo que hemos visto. Aquí, ¿quiénes son la clave? Los padres de familia. ¿Por qué? Bueno, yo sé que aquí también hay gente que trabaja con jóvenes y con niños en diferentes grupos, pero algo muy importante es la familia, porque es donde debe existir la parte preventiva. Entonces, ¿qué les toca a los papás y a las mamás? Protegerlos, prepararlos, crear métodos, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Porque si lo vemos, el hogar de cada niño es el donde se le debe estimular positivamente, porque si no, entonces los niños van a buscar en otras áreas, en otros lugares, lo que no han encontrado en el hogar. Y ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿cómo los protegemos? Bueno, primero, tomando las medidas necesarias para cuidarlos. No esperemos a que ellos asuman la responsabilidad. Controlemos la exposición a la sensualidad y el erotismo en la música, que es algo muy importante, ¿verdad? Cómo se escucha ahora música con este tipo de letras que instan a la violencia, a la sexualidad, a un montón de cosas, ¿verdad? Las fábulas, las películas, entre otros. Controlemos también sus dispositivos, lo vimos la semana pasada, yo creo que es algo muy importante, ¿verdad? Y en especial los que tienen acceso a internet. Hay sistemas para protegerlo, lo vimos también la semana pasada y ahora yo rápidamente les cuento un poquito la experiencia que hemos tenido con nuestro hijo en cuanto a esa parte. Hay que prepararlos, pero para prepararlos debo prepararme yo primero, como mamá y como todos los que estamos acá. Yo creo que los que tenemos que perder el miedo somos nosotros. Los más indicados para ese tema son los padres de familia, pero como les dije antes, también hay grupos o hay personas de confianza de los niños y que pueden ayudar en eso. Y la primera enseñanza tendrá un gran alto valor. Definitivamente la primera enseñanza es de gran valor para los niños. Deben hacerlo mientras los padres ocupen el lugar de privilegio de confianza de sus hijos y hazlo antes de que muestren interés. ¿Qué es esto? O sea, no podemos esperar a que empiecen a darse situaciones para empezar a educarlos en esto. Tenemos que empezar desde antes. Por eso, definitivamente, la educación y la prevención se debe hacer en los primeros años. Dicen los estudios que a partir de los 3 años ya los niños deben empezar a prevenir en diferentes áreas. Entonces es importante tomarlo. Y crear métodos de escape. La única forma de proteger a los niños es enseñarles a hacer por ellos mismos. Necesitan formar un filtro interno al que ellos se acojan para rechazar lo que se hace sentir incómodos y se sienten empoderados para hacerlo. Necesitamos enseñarles a pensar críticamente. Para esto necesitan conocimiento real. Vamos a ir, bueno, obviamente ahorita vamos a entrar paso a paso cada una de estas cosas porque yo obviamente lo estoy haciendo como muy a grandes rasgos, ¿verdad? Y otro de los puntos es acompañarlos, ¿verdad? Los niños y jóvenes necesitan espacios seguros en los que puedan hacer preguntas acerca de la sexualidad y también hablar de sus experiencias con respecto a la pornografía. Es un proceso de toda la vida, o sea, no quiere decir que ya usted habló de eso y ya no voy a hablar más, o sea, no es como una conversación, se necesita acuérdense que los chicos van cambiando, se van dando diferentes situaciones y se van dando diferentes necesidades y hay que seguir dándoles conocimiento sobre eso. Para eso hubo una serie de expertos que hicieron un documento sobre 10 recomendaciones para evitar que los niños y adolescentes se puedan convertir en adictos a la pornografía.
Una industria, y eso también se ha mencionado en las sesiones anteriores, que cuenta con 144 millones de plataformas online. Creo que incluso el compañero que expuso la semana pasada puso, ¿verdad? En un momento se metió en Google y puso solamente 3X, y eso fue increíble la cantidad de páginas que se abrieron, ¿verdad? Que reciben 44 millones de visitas diarias. Y algo que a uno se le escalofría, ¿verdad? Y es que el 81% de los niños entre los 13 y los 18 años afirman haber observado en algún momento pornografía. Y la edad promedio en que inician es a los 11 años, ¿verdad? Es algo como para reconocer. Pero entonces vamos a ir viendo paso a paso las 10 recomendaciones. Los que quieran tomar nota de cada una o si tienen alguna consulta, también lo pueden hacer. Vamos a ir viendo cada una. El paso o la recomendación número 1, esté presente y disponible antes de que ocurra. Dar lugar a conversaciones previas de todo tipo en las que ambas partes se sientan valorados, respetados y escuchados. Algo muy importante es estar presente. Dejar los miedos a un lado. Trate de estar disponible para escucharles si necesita hablar. Y una de las cosas más importantes es la escucha activa. Una de las cosas que más fallamos los seres humanos es en escuchar. Generalmente, cuando decimos, yo siempre pongo el ejemplo de que es terrible porque muchas veces yo he visto a más de una mamá con el teléfono al frente. Decime, yo te escucho, sí, yo te pongo atención. Y muchas veces yo creo que eso interrumpe muchísimo y no estamos poniendo atención, estamos oyendo y no escuchando. Entonces, una de las cosas en que debemos tomar conciencia nosotros como seres humanos es que tenemos que poner en práctica la escucha activa. ¿Cómo se hace? Esto no lo traemos, porque es un hábito que tenemos que adquirir. Consiste en dejar de hablar, no interrumpir, mantener los silencios, no juzgar, repetir las palabras o frases del otro para mantenerse cercano, mirar a la cara y preguntar por las emociones del otro, intervenir poco para dejar hablar. Es demostrar que estamos presentes. Algo importante de la escucha activa es que la otra persona se sienta de verdad que le están poniendo atención. Porque es terrible, ¿verdad? Y yo no sé si a ustedes les pasa que ustedes quieren hablar algo importante y que la otra persona esté en otra cosa, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo, la escucha activa en eso siempre es importante. Paso número 2 es ayudarles a preguntarse qué hay debajo de esos comportamientos. Muchos de ellos es por curiosidad. A veces están arrojando ansiedad, ganas de saber. A veces hay enfado, hay necesidad de integrarse a algún grupo y tal vez no saben y entonces buscan un grupito de por ahí y ellos lo que están haciendo es viendo pornografía. Entonces de ahí ellos con tal de sentirse parte de, aunque no sientan que es lo correcto, se integran al grupo. La tensión, el aburrimiento, etcétera, etcétera, puede ser parte de las cosas que puede generar. Y entonces ahí ya una vez que nosotros empezamos a ver cuáles son los comportamientos que hay debajo de eso, qué es lo que les genera, entonces así empezamos a buscar en conjunto cómo satisfacer esa necesidad. Entonces, por ejemplo, bueno, hay una necesidad de integrarse a algún grupo, pero entonces tal vez el grupo que está buscando no es el más apto. Entonces, como madre o padre, vamos a buscar algo en el que el chico, la chica o el niño se siente bien, donde él pueda sentirse que es parte de algo, ¿verdad? Número 3, siempre se debe anteponer el amor y la comprensión. Transmíteles que es importante conocer su opinión sobre la pornografía y por qué es un problema. El objetivo es ayudarle a entender y a decidir que ese comportamiento no es sano para él o para ella. Muchas veces, una de las cosas que hay que entender es que no debemos juzgar la situación que se viene dando, sobre todo si ellos confían en nosotros. Ahora escuchaba una mamá por ahí que estaba contando, ¿no? En ese momento me conecté, creo que fue doña Aura, que decía que él le contó que él había visto algo. Entonces yo le digo, bueno, si doña Aura se hubiera molestado o se hubiera reaccionado de cierta manera, inmediatamente él seguramente para y no cuenta más y no le vuelve a confiar. Entonces muchas veces, a veces no sabemos cómo actuar ante una situación como esa. Entonces sí debemos entender que tenemos que tener la parte de la comprensión y decir, bueno, no me puedo enojar, tengo que ver cómo hago para que él tenga o ella tenga la confianza de hablar conmigo, para confiarme en ese momento de la situación. Otro de los puntos, intenta no juzgarle. Comprender cómo se siente y dar, eso lo acabo de mencionar, ¿verdad? El no juzgar, comprender cómo se siente y dar por válido los sentimientos que en ese momento está teniendo. Solo el hecho de poder abrir
el espacio para poder contarle a uno, inmediatamente uno tiene que bajar un poquito y decir, bueno, ahí tengo que escucharlo y entender por qué está pasando por eso. Equivocarse está permitido y mejorar y buscar nuevos modos también para hacer, modos de hacer también. Procura que no se sienta inferior, sino querido y valorado. En este caso, ¿verdad? Hagas lo que hagas, no te voy a abandonar. Aquí estamos, como familia, como amigos, si es en el grupo, en el grupo que esté, ¿verdad? No le regañes si se le descubre viendo pornografía. Es hora de hablar, porque tal vez no se ha hecho antes y es importante hacerlo en ese momento. Otro de los puntos, es que aquí se me... Ok. Dale argumentos positivos para utilizar otros caminos alternativos a la pornografía. Ese también lo vamos a ver ahorita, pero lo voy a ampliar un poquito. Hay algunos de esos que los voy a ampliar un poquito. Dice, para conocer aspectos de la sexualidad, es importante, ¿verdad? Buscar algunas cosas que puedan ayudarle, como libros, conversaciones, incluso buscar alguna persona experta, algún profesional, que a veces es necesario, y además ayudarle, ¿verdad?, a regular esas emociones que facilitan el consumo. También hay que crear espacios seguros. Creo que incluso en un momento dado, dentro de todo lo que he visto y leído, me acuerdo de una historia de una mamá que decía, bueno, una de las cosas es que nuestro hijo tiene la computadora en la sala, aquí donde estamos todos. No tiene para tenerla en el cuarto, no la va a tener en el cuarto y siempre vamos a estar pendientes de lo que está viendo. Entonces, siempre es necesario tener esos espacios seguros. Nosotros como padres de familia tenemos que tener claro que los espacios seguros se los tenemos que dar nosotros. El otro día estaba por dar un taller para padres, ¿verdad? Y entonces una mamá, yo le decía, bueno, conéctese a través del teléfono de su hija. Y me dice, ah, no, es que mi hija no me lo va a permitir. Mi hija no me lo va a permitir. Yo, pero su hija no es menor de edad. Sí, pero ¿y quién paga el teléfono? De yo, pero entonces, ¿por qué no? O sea, el hecho es que la hija era la que manejaba la situación y la mamá aceptaba esa situación. Entonces yo decía, desde ahí ya la niña tiene un espacio en el que puede hacer lo que quiere con el teléfono y la mamá no se va a dar cuenta, ¿verdad? Que es algo que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Luego puede preguntar, bueno, un espacio donde su hija pueda preguntar libremente, con confianza y donde se sienta amado y respetado. Siempre volvemos al mismo punto, ¿verdad? De sentirse amado y respetado. Número 6. Háblale de tu experiencia personal o de ejemplos de otras personas, sin entrar en contarle historias que a veces los aburre, ¿verdad? Pero sí a veces es importante contarle, por ejemplo, personas que han pasado por momentos parecidos o acordarse de historias o situaciones que uno haya vivido a la edad de ellos, que a veces eso también puede ayudar a encontrar el camino. Parecido a esto, ¿verdad? Es un poquito facilitar historias que le hagan pensar, historias de personas, historias de amor, eso es lo que importa en el fondo. Y permitirles ser humanos, ¿verdad? Cometer errores, ser imperfectos, porque eso es parte de eso, precisamente. Algo aquí dentro de lo que yo me encontré, dentro de todo esto, fue la historia de Terry Crews, que es él sale en televisión, en programas de televisión, es un actor, ¿verdad? Y él cuenta, aquí de hecho dejé el enlace para que después lo busquen, él cuenta cómo él fue adicto a la pornografía, ¿verdad? Y cómo afectó su vida. Entonces, lo dejé como un ejemplo por aquello que en algún momento, cuando tengan el material, puedan accesar a esto y puedan ver también historias como la de él, ¿verdad? Que eso es una de las cosas que puede ayudar. Número 8. Muéstrele que lo que está contando es algo que puede ocurrir. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, trata de responder con mesura, sin entrar en pánico por el asombro, el miedo, el asco, ¿verdad? Sino con alegría porque ellos están compartiendo algo con usted, porque tienen confianza. Ese es el asunto, y ayudarle a no caer en las garras de la pornografía, ¿verdad? Porque yo creo que algo, yo se lo dije ahorita, creo que doña Aura, el hecho que ella, el hijo, le haya contado o le haya llegado así, es algo que cuesta mucho ver ahora. Los muchachos no tienen la confianza suficiente para hacerlo. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Número 9. Intenta conectar con las emociones que está mostrando en ese momento. Por ejemplo, si hay curiosidad, entender, o sea, el conectarse, el sentir preocupación, el desafío, el miedo. Entonces, en ese momento, conectarse con ellos y entender qué es lo que están sintiendo, qué es lo que
recordar esos momentos cuando yo era joven o cuando era niño y cómo me sentía. Porque eso es algo, entonces, esa conexión se va a lograr en ese momento, dejando claro que lo amas incondicionalmente. Número 10, respóndele siempre. Si no sabes cómo contestar, infórmate o pregunta a alguien que sepa más que tú. Dile que no lo sabes, que lo vas a estudiar y que se lo dirás. Eso es algo necesario. O sea, muchas veces los papás, a veces hay una forma de comunicación que es muy evasiva, ¿verdad? Y a veces entramos en otras y no llegamos al punto o no hablamos de lo que debemos de decir. Y yo creo que a veces incluso, sobre todo cuando se trata de hablar sobre la sexualidad, no hablamos con palabras claras. Entonces muchas veces, con qué, porque nunca nos enseñaron, porque me da vergüenza, porque qué pena. Y entonces es aquí donde hay que entender, si ellos no reciben la información de mí, en mi hogar, entonces ¿dónde la van a ir a buscar? Van a buscarla afuera, donde no deben, ¿verdad? Entonces es para que lo vayamos entendiendo. Ok, esta frase es un poco fuerte, pero la encontré dentro de eso, ¿verdad? Y decía, si tu trabajo es comerte un sapo, es mejor hacerlo a primera hora en la mañana. Y si tu trabajo es comerte 2 sapos, es mejor comerse el más grande primero. Eso lo decía Mark Twain. ¿Qué quiere decir eso? Hablar con los hijos acerca de la pornografía muchas veces es tener que comerse uno de esos grandes sapos feos. Y sencillamente hay que hacerlo. Y hay que tener que hacerlo. Y ahora es una de las cosas con las que tenemos que luchar porque es donde nos está afectando más, sobre todo a los niños y a los adolescentes. Entonces, muchas veces queremos evadir esta situación, pero tenemos que entrarle de frente. Ya para ir terminando, algunas de las recomendaciones, digamos, ya más para reforzar un poquito los 10 pasos que dimos ahora, las 10 recomendaciones, vamos a ir viendo estas así que nos encontramos también en uno de los folletos que encontramos, ¿verdad? Que Lali me lo envió. Muy bueno me pareció. Dice, algunas recomendaciones. Exploremos primero nuestras dificultades, abordemos después el tema con la mayor naturalidad. La educación es nuestra única herramienta para proteger a los niños frente a un entorno que les ofrece una cantidad de estímulos que no siempre son asumibles por sus cabecitas. Entonces volvemos a lo mismo. Primero, yo. Tengo que educarme yo y aprender para poder hacerlo. Entonces, algo muy importante, una de las primeras recomendaciones que yo digo que se debe hacer es establecer reglas familiares sobre el uso del Internet. Y ahí creo que es importante hacer un código familiar, sentarse como familia o como padres de familia y tomar decisiones. Voy a pasar una lámina y vamos a ver esas preguntas que pueden ayudar. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo diario frente a la pantalla es saludable? Eso es necesario establecerlo como familia. ¿Qué información personal debe compartirse el niño? ¿Y qué específicamente no debe? Entonces, todo eso es importante dejarlo muy en claro. Cuando vienen amigos, ¿a dónde van sus dispositivos, dispositivos móviles, los celulares? Algunos padres quieren que estén en el mostrador de la cocina durante la visita para estar al tanto de dónde están, ¿verdad? Luego, ¿permitimos dispositivos móviles en la mesa? Cuando se está comiendo, cuando se está desayunando. ¿Hay alguna otra situación donde la tecnología debe ser silenciada? Si estamos en medio de una conversación, ¿permitimos que se interrumpa con una llamada de un amigo? Si es así, ¿en qué circunstancias? ¿Se permite que los dispositivos se acuesten con los niños por la noche o se recargan junto a la cama de los padres? Estas pueden ser algunas, pueden surgir más, pero esto puede ayudar a hacer un orden yo le llamo, como les mencionaba antes, un código familiar que ustedes pueden establecer punto a punto sobre el uso del Internet en el hogar. Cada familia lo puede hacer. Incluso en los grupos de escuela dominical, en los grupos de donde quieran, pueden establecer estas reglas y hacerlo como un código y exponerlo en un lugar visible, donde todos se tengan presente cuáles son las reglas que se están estableciendo y que se deben cumplir. Entonces, algo importante es hacer ese código familiar. Luego, explicar por qué las reglas son necesarias y deben ser parte de la familia.
Entonces, en este caso sí es necesario, ¿verdad? Sobre todo, empezar por cosas muy comunes. ¿Cómo le explico que son necesarias las reglas? Empiece porque a ellos les gusta, por ejemplo, el fútbol. Si no hay un árbitro y no pone orden, ¿qué pasa en el partido? ¿Qué pasa en el partido? Es un desorden completo. La mayoría de los chicos entienden esto. Entonces saben que si hay alguien que pone orden, son necesarias y son las reglas son para cumplirlas, ¿verdad? Y que son parte de la familia. Entonces aquí, por ejemplo, podemos poner, son algunos ejemplos de por qué es importante, ¿verdad? Establecer ciertas reglas sobre la pornografía, que es adictiva, lastima a la familia y está relacionada con la trata de personas. Entonces ahí puede dar pie para tener una conversación con ellos, ¿verdad? Nuestra familia quiere proteger a nuestros cerebros, nuestras relaciones y no queremos añadir problemas a la sociedad. Eso también puede ser parte del código y lo pueden exponer dentro de la hojita que ustedes hacen con cada familia. Luego, revises tus opciones de filtros, asegurándote que todos los aparatos están protegidos. En el caso, por ejemplo, nosotros tenemos un niño de 6 años, ¿verdad? Acaba de cumplir los 6 años. Y un día le pasó que estaba con el celular, nosotros no, cuando eso no sabíamos de los filtros o no teníamos conocimiento, hace un tiempo atrás, y él cuando estaba viendo YouTube, ni siquiera YouTube Kids, sino el otro, y entonces empezaron a entrar ciertas imágenes. Él no nos dijo nada, se quedó callado, y obviamente mi esposo vio algo raro, entonces se acercó a él y a él le dio mucha vergüenza, era un niño pequeñito, ¿verdad? Entonces tuvimos que sentar a hablar con él y explicarle sobre que hay imágenes que no son convenientes para los niños y toda la cosa. Y entonces fue ahí cuando conocimos la aplicación para poder protegerlos desde otro celular. Entonces ahí nos dimos cuenta que yo puedo, digamos, desde el celular, bueno, mi esposo es el que maneja ese, él puede controlar qué puede ver, que no, por ejemplo, que no descargue juegos, cuánto tiempo puede tenerlo prendido, a la hora de acostarse el teléfono también le va a indicar que es hora de dormir. Entonces ese tipo de cosas son parte de lo que puede establecerse dentro de los aparatos, ¿verdad? Que están dentro del hogar, que es algo necesario. Otras, ¿verdad? Bueno, esas fueron las preguntas que les dije antes. Algunas recomendaciones, entonces también haz que suceda. Habla con tus hijos acerca de la pornografía. Decide cómo y cuándo lo harás. Algo importante, como les dije antes, a partir de los 3 años ya se puede iniciar con ciertas cosas. Sobre todo, no es que les vamos a hablar de la pornografía en sí, pero sí es necesario empezar a hablarles sobre su cuerpo. Llamar las cosas por su nombre, para que ellos entiendan de lo que se está hablando, ¿verdad? Una de las cosas, ¿verdad? A la hora de hablarlo es que se programe dentro de un horario cuando usted va a hablar de eso. Se necesita que usted diga, bueno, ok, voy a hacer una cena especial y a partir de esa cena vamos a entablar una conversación sobre este asunto. Entonces, es importante establecer cuándo usted quiere hablarlo, que usted tenga ya, esté preparado y sepa cómo hablarlo. Luego, menciona el tema durante una noche de reunión familiar, por ejemplo. Hay un libro que es bueno, ahí dentro de lo que buscamos, se llama Imágenes Buenas, Imágenes Malas. Si en algún momento tienen la oportunidad de adquirirlo, se lo recomiendo porque es un manual muy sencillo cómo hablarles de pornografía a los niños y a los jóvenes. Yo estuve revisándolo un poquito porque quería empaparme un poquito, ¿verdad? Y honestamente les digo que si ustedes tienen la oportunidad de tenerlo, viene con ejemplos, vienen algunas historias de personas de cómo manejaron la situación con los niños. Entonces yo sí les digo, si tienen la oportunidad de adquirirlo, imágenes buenas, imágenes malas, de verdad háganlo para tener una base todavía más fácil para poder entablar o trabajar con ellos. Luego, discuta sobre el tema durante algún paseo de domingo. Aprovecha cada oportunidad. No es más seguro para los niños que sus preguntas sobre pornografía sean contestadas por sus propios padres que se sientan curiosos cuando están solos en el internet o con amigos. Entonces, esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Es mejor que de verdad esa curiosidad sea dada por nosotros, que nosotros digamos, bueno, vamos a hablar de eso. Que nosotros seamos los que le respondamos y no sean personas ajenas y personas que los puedan inducir a otro tipo de situaciones, ¿verdad? Otra de las cosas que venía es el plan Puedo.
ahí lo ven, es como las letras hacia abajo que dice, puedo parar de mirar, que es una de las cosas o estrategias que podemos, parte de lo que podemos utilizar con los niños, ¿verdad? Es parar de mirar cuando ellos se captan. Creo que Elena lo hablaba, cuando hablábamos de la parte cerebral, ¿verdad? Hay una parte que es consciente e inconsciente, pero una de las cosas es utilizar este tipo de cosas con los chicos, ¿verdad? Para que ellos empiecen a interiorizar que hay cosas que hay que detenerlas inmediatamente. Luego, la U, que es un adulto de confianza, tiene que saberlo siempre. Una persona de confianza, inmediatamente sucede la situación que me pongo a revisar o a ver algo que no está correcto, inmediatamente debo buscar a alguien que me ayude. Es parte de las estrategias. La E, etiquetar lo que he visto. Una de las estrategias que podemos utilizar con ellos es decirle, lo dijo, creo que Elena, y no sé si también otra de las que expuso acá. Nosotros tenemos el cerebro dividido en dos. Una parte que es la consciente y el otro inconsciente. El asunto es que la pornografía, la droga, trabajan la parte inconsciente. Entonces muchas veces no nos damos cuenta de lo que nos está pidiendo. Cuando usted trae al consciente, usted ya se da cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Que es ahí donde lo que queremos. Entonces, esta E es etiquetar lo que estoy viendo. Entonces, inmediatamente, lo que le decimos al niño, dilo en voz baja. Cuando usted lo dice en voz baja, eso es pornografía. Inmediatamente viene el consciente. De una vez viene al cerebro, a la parte del cerebro que queremos que reaccione, al pensante, al que actúa. Y de una vez se va a dar cuenta que tiene que detener y parar de mirar. Entonces, eso es una estrategia muy importante o muy buena, que es etiquetar lo que he visto. Que es ahí donde decimos, si ves una imagen, de una vez diga, eso es pornografía. Y lo trae a la mente, a la parte esa. Luego la D, que es distraernos en otra cosa, es buscar inmediatamente alguna alternativa. Puede ser cantar alguna canción, ir a caminar o hacer algún deporte, cambiar inmediatamente a una actividad que me relaje o que me saque de lo que estoy haciendo o lo que estoy viendo, que es una de las cosas que nos puede hacer, le puede ayudar a los chicos para poder cambiar la parte de distracción al cerebro. Y finalmente ordenar a mi cerebro de pensar que mande, porque vamos a lo mismo. Esa parte en la que trabaja la pornografía y la verdad, muchas veces es la parte inconsciente. Entonces hay que captar o darnos cuenta para llevarlo al consciente. Entonces inmediatamente es como decirle, deténgase, cáptese en lo que estoy pensando, analice lo que usted está pensando para poder mandarle al cerebro de una vez decirle, no, un momento, usted no manda aquí, yo soy la que voy a mandar y no voy a permitir que esas imágenes, ¿verdad? Es parte de las estrategias que podemos utilizar con los chicos, ¿verdad? Ahí lo vemos. Y otra de las estrategias, está este librito que se llama El Libro de Tere, que es más que todo sobre la parte de la sexualidad un poco, ¿verdad? Pero que creo que es importante también, y lo vamos a ver un tirito, porque creo que es necesario también ver desde los chicos, ¿verdad? Que ellos vayan aprendiendo cuáles las partes y cómo protegernos de que no vayan a ver ningún tipo de abuso ni ese tipo de cosas. Entonces vamos a verlo. Ustedes me dicen si lo escuchan. El libro de Tere. Soy Tere y mi mamá me dio varios consejos para cuidarme y para buscar ayuda si lo necesito. Mi cuerpo. Este es mi cuerpo y mi mamá dice que debo cuidarlo. Mi cuerpo tiene partes que los demás pueden ver, como mis manos, codos, brazos, pies, rodillas y cabeza. Pero mi cuerpo tiene partes privadas que a nadie debo mostrar, como mi vulva, mis nalgas y mi pecho. Mis partes privadas las cubro con ropa interior y solo yo las puedo tocar, y quienes me ayudan con mi higiene. El saludo. Mamá dice que si un familiar, amigo o desconocido no me gusta o me da miedo, nadie debe obligarme a hablar con él. Tampoco deben obligarme a saludarlo con un beso o abrazo. Para saludarlo yo puedo darle la mano. Las caricias. Mamá dice que hay caricias buenas y malas.
Las caricias son buenas y me gustan, como cuando un familiar o amigo toca mi cabeza o me da un abrazo. Las caricias son malas y no me gustan o me dan miedo, como cuando un familiar, amigo o desconocido quiere tocar mis partes privadas. Las caricias malas me harán mucho daño. Por eso, si alguien quiere tocar mis partes privadas, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Decir no, huir y pedir ayuda. Mamá dice que debo alejarme rápido de cualquier conocido o desconocido que me haga sentir mal, no me guste o me dé miedo. No importa si es mi papá, hermano, tío, primo, abuelo, novio de mi hermana, papá de mi mejor amiga, vecino, amigo, maestro, pastor, sacerdote o entrenador. Ninguno puede abrazarme o hacerme cosquillas si yo no quiero. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede tocar mis nalguitas. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede pedirme que toque sus partes privadas o el resto de su cuerpo. Si me lo pide, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede ofrecerme regalos a cambio de caricias malas. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede invitarme a un lugar apartado, diciéndome que alguien de mi familia me espera. Si me lo pide, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede entrar a mi cuarto a escondidas. Si lo hace, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Mamá dice que si algo así me pasa, no es mi culpa y debo contárselo a ella o a una persona de mi confianza para que puedan protegerme. Los secretos. Mamá dice que hay secretos bonitos y feos. Los secretos bonitos son los que me hacen feliz, como cuando voy a dar una sorpresa. Los secretos feos son los que me hacen daño, como cuando alguien quiere tocarme y me pide no decirlo. Esos secretos feos yo los debo contar para que mi mamá o una persona de mi confianza pueda protegerme. Las amenazas. Mamá dice que nunca haga caso a las amenazas de un familiar, amigo o desconocido. No importa si dicen que dañarán a mi familia o a mí. Yo debo contarlo a mi mamá o a una persona de mi confianza para que puedan protegerme. Las personas de confianza. Mamá dice que la persona de confianza es la que me hace sentir bien. No me da miedo, no me daña, me escucha, me ayuda y me orienta con cariño. La persona de confianza no siempre son mamá y papá. Puede ser otra persona que está alerta a lo que me pasa, cree en mí y me defiende de cualquier peligro. Mi protección. Mamá dice que yo debo contar cualquier cosa que me pase en la casa, la escuela, la cancha, la iglesia, el parque u otro lugar. Cosas que me hagan sentir mal, no me gusten o me den miedo. Porque cualquier familiar, amigo o desconocido que quiera tocar mis partes privadas, hacerme caricias malas, me pida guardar secretos feos o me amenace, es malo y debe estar en la cárcel. Por eso yo no debo tener vergüenza y contarlo rápido para que nadie me haga daño. Pues mi directora y mis maestros, el personal de salud, las autoridades indígenas, la policía, el fiscal y el juez deben actuar rápido si saben o sospechan que alguien quiere hacerme daño o me lo ha hecho. Mamá dice que yo soy su tesoro y por eso ella y mi papá me protegen contra todo. Fin. Ok. Ahí vemos cómo este tipo de material nos puede ayudar de alguna manera a trabajar este tipo de cosas con los niños y jóvenes, ¿verdad? De alguna manera,
para poder inducir algún tema específico, ¿verdad? Y sobre todo para prevenir y protegerlos de ciertas situaciones en las que nos podemos ver, de que se pueden ver afectados, ¿verdad? En general, yo creo que, como les dije, hay mucha información que se puede encontrar, pero uno de los que más me llamó la atención es ese imágenes buenas, imágenes malas, donde cómo lograr que a través de, por ejemplo, empezar con fotografías, contando historias, podemos hablarles a ellos de que hay imágenes buenas y hay imágenes que no son buenas, ¿verdad? Que son malas, y empezar a la conversación. En ese libro, en ese folletito, viene toda la explicación y los paso a paso de cómo hablar o entablar una conversación con los jóvenes o con los niños con respecto a este tema. No sé si alguien tiene alguna consulta o algo con respecto a lo que se ha visto hasta este momento. No, muchísimas gracias, Jessica. Ha sido muy puntual y muy exacto a lo que necesitamos, porque tal vez nosotras hablamos un poquito más de términos y otras cosas, pero esta charla ha sido excelente para venir realmente a centrar lo que hemos estado hablando y cómo lo podemos ir manejando en casa. Y me gusta mucho eso que dices, porque es el énfasis que queremos llegar a esto, y es que la prevención no es solamente sentarnos un día a tener la conversación. La prevención es desde que ellos están de 3 añitos, cómo empezamos a manejar el cuerpo, cómo empezamos a manejar el entorno, cómo empezamos a guardar a nuestra familia. Me gustaba mucho cuando decías, hay que medir el nivel de tolerancia que hay en nuestra familia hacia la exposición de todas estas imágenes, la hipersexualidad, cómo muchas veces queremos que los niños, mi amor, ¿cuántos novios tiene usted? Y le diste beso, y al chiquito de 3, 4 años, ¿verdad? Que son cosas completamente, pues, que no vienen al lugar para los niños. Entonces, ¿cómo controlamos todo eso desde su pequeña infancia para que ellos vayan creciendo, desarrollándose y etapa por etapa vayan llegando al conocimiento? Me gusta mucho eso. Entonces, se ha estado hablando cómo hacer para evitar que la pornografía llegue a los niños, y se entiende, pero me gustaría saber cómo tratar a un niño que está envuelto ya en este tema, por decirlo, que ya sea adicto a la pornografía. Hay dos momentos. Los niños que han, por algún momento, lo han visto por primera vez o han estado, y los que ya tienen un problema de adicción, ¿verdad? Que ahí yo creo que la diferencia hay que saberla, sobre todo porque en el momento en que haya un problema de adicción, sí es necesario buscar un profesional que les ayude. Es sumamente indispensable buscar a alguien que les ayude en cuanto a eso, porque eso es un trabajo que no se puede trabajar solitos como papás muchas veces. Pero en cuanto a los chicos que por primera vez lo han hecho, sí es parte de lo que lo que hemos visto ahorita, es hablar, sentarse, conversar, hablarle de todo esto que venimos hablando en este tema y lo que hemos venido en las sesiones pasadas. No sé, Lali o Elena, que están por ahí. Sí. Sí, como lo dijimos anteriormente, es que el énfasis de nuestro seminario fue ese, ¿verdad? La prevención, justamente cómo regular la exposición de los niños. Sí, tal vez valdría hacer una charla adicional en un mes o una fecha así, donde podamos hablar con unas personas que tienen un poquito más de experiencia en esta área de intervención, porque sí, lo dijimos la vez pasada, es algo integral justamente. No se puede hacer solo el papá o solo el líder de su iglesia, el pastor, la maestra de escuela dominical. Es que es algo integral, y dependiendo del grado de adicción que tiene la persona, así va a ser el grado de apoyo que necesita. Muchas veces solamente con un profesional se va a lograr. Otras veces sí debemos valorar, porque no es decir, lo ha visto varias veces, es un adicto. No, tiene una curiosidad y lo podemos ayudar fácilmente. ¿Cómo? Pues dándole información, hablándole, sentándonos con este libro, imágenes buenas, imágenes malas, exponiendo la realidad como lo hicimos en la sesión 1, cuál es la realidad de la pornografía, por qué es que nos llama la atención y por qué es que es malo, a qué nos lleva, qué es lo que despierta en nosotros. Entonces, tal vez esta es la parte que queremos ver hoy. La educación puede lograr mucho. ¿Por qué? Porque cuando yo me educo, si ustedes vieron el video de la niña hablando en primera persona, mi mamá me dijo que, y es que así van a ser nuestros chicos. Si nosotros les damos una verdad a qué aferrarse, ellos van a poder decir, yo no veo eso porque yo sé que mi mamá ya me dijo,
líderes me dijeron, pero no me dijeron no lo hagas, sino hay peligro detrás de eso y este es el peligro, ¿verdad? De acuerdo a la edad. Entonces, sí es integral. Ajá, Jessica. En ese libro también venía explicado para muy fácilmente cómo explicarle a los chicos esa parte del cerebro, que hay una parte del cerebro que es la que yo puedo controlar y otra que no controlo, y habla de cómo lograr, ¿verdad? El libro lo habla muy claramente, muy fácil para entender, que los chicos lo entiendan. Sí, perfecto, vamos a enviárselos. Entonces, sí. Lali, si puedo agregar algo. Sí, claro. Que es muy importante empezar a comprender que la adicción al internet, porque a veces no es solo a la pornografía, sino es a los dispositivos, ya está diagnosticado como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. O sea, ya está clasificado como las nuevas adicciones. Entonces, sí se requiere, si ya hay una adicción presente, sí se requiere apoyo de profesionales. Sí. Y bueno, entonces yo creo que valdría la pena valorar y posiblemente podemos investigar, ¿verdad? Con personas que nos pudieran dar una sesión extra sobre los pasos a seguir, porque si bien cada charla ha tocado un poquito, no ha sido el énfasis de la capacitación en sí, entonces podemos irlo viendo, tal vez hacer una adicional y volverles a enviar la información por correo para que nos conectemos nuevamente, porque sí requiere un proceso integral, no se logra solo y es como una adicción. ¿Sí, Elena? Puedo compartirle a Lali un folleto especial sobre las nuevas adicciones y cómo tratarlo. Pues no es una terapia profesional, pero es un folleto que les va a ayudar como a los primeros pasos, qué se debe hacer, cómo abordarlo. Entonces, con mucho gusto lo voy a compartir con Lali para que ellos puedan compartirlo con usted. Con ustedes. Lali, hay una mamá pregunta, creo, bueno, es de Dilma. Dice que cómo se controlan los celulares. Me gustaría, buenas tardes, me gustaría preguntar lo siguiente. Los jóvenes de 11 años en adelante son unos jóvenes bien activos, bien curiosos, como lo han dicho en las diapositivas que han presentado. La mayoría de estos niños tienen celulares que nosotros como padres, nosotros mismos se los hemos comprado. Y yo he visto que los niños usan estos aparatos mejor que nosotros. Ellos se la saben todas de todas. ¿Cómo controlamos el uso de este aparato? Porque, por ejemplo, en la diapositiva que Jessica presentó, un lugar seguro. Uno debe proporcionarle a los niños un lugar seguro para que utilice su computadora. Pero el niño se lleva el celular al colegio, se lleva el celular a la iglesia, se lleva el celular a todos los lugares, al cine, a todos los lugares. Entonces, ¿cómo controlamos eso? La semana pasada también lo habló el compañero. Hay una herramienta que se conecta, se pone en el dispositivo de ellos y en el dispositivo del padre de familia. El dispositivo de nosotros va a activarse cuando ellos están viendo algo que no deben de ver. Yo tengo la potestad de apagarle el teléfono desde mi celular cuando hay algo que no es correcto. Entonces, bueno, igual yo creo que Lali, algunos ya les pasó la presentación de la semana pasada y el compañero daba los tips de cómo entrar. Igual usted entra a YouTube, ¿verdad? Y en YouTube a usted pone ahí cómo manejar o cómo controlar y ellos se ponen de todo, ¿verdad? O en Google. Pero sí creo que es importante manejar, yo sé, como dice usted, los chicos manejan mal las cosas, pero nosotros tenemos entonces que avanzar un poquito más y empezar a conocer un poquito también de lo que ellos están metidos, ¿verdad? Y empezar a controlar un poquito este tipo de cosas desde nuestros celulares, cuando no están con nosotros. Ver, por ejemplo, las horas, cuánto tiempo tiene derecho a juegos porque son cosas que solamente nosotros podemos controlar. Y lo otro que creo que es indispensable es, bueno, que yo lo mencioné ahí, es el hacer un código familiar. Un código familiar con respecto a la parte de, bueno, en el uso de la tecnología. El código familiar...
El código familiar puede abarcar muchas cosas, porque puede abarcar, pero se puede enfocar en este caso que este va a ser nuestro código familiar con respecto a la tecnología. Y empezamos, y ahí yo les hice algunas preguntas en las que se pueden ayudar para hacer el código familiar. Son como puntos. Dígame. En resumida cuenta, como dijo el compañero, el hermano, la clase pasada, Ajá. nosotros como maestros o como que estamos educando, debemos de educar a los padres también. Eso es la clave, me imagino. Esa es la clave, educar a los padres. Exactamente. Eso es gracias. lo primero. Yo creo que muchas veces el Ministerio de Niños nosotros mismos lo hemos cerrado a que tiene que ser en esa aula de escuela dominical, pero un Ministerio de Niños verdaderamente fuerte tiene que ser ese que acompaña al papá a hacer su trabajo. Nosotros llegar y dar esas herramientas. Dice Romanos, ¿cómo van a invocar sin quien se los envíe? Entonces dice, nuestra labor es ese, es el de enviarles a ellos, de darles los recursos para que también ellos hagan su trabajo en la casa. Entonces eso es un ministerio de niños fuerte, el que no solamente se centra en ese ratito en una clase, que vea que ya ni tenemos clase, o en hacer un video, sino el que acompaña a la familia para que los niños crezcan fuertes. Entonces esto tal vez no todo lo voy a aplicar yo, pero yo puedo hablar con una mamá, con un papá y ir llevando eso poco a poco. Me gustaba algo que decía Ken la semana pasada sobre la mediación, y él decía que estaba la mediación que era activa y la mediación que era restrictiva. Entonces en la activa yo lo hago parte a él, pero en la restrictiva yo le pongo esos límites. Y ahí es donde creo que debemos llegar a ese balance. O sea, yo puedo educar a mi chico, pero también tengo que ponerle límites, como habla Jessica con estas aplicaciones. Entonces, va a haber momentos en que realmente no podemos controlarlo. Si el compañerito le pasa algo por WhatsApp, tal vez yo no me voy a dar cuenta con ningún control parental, pero ahí es donde yo ocupo que él tenga esa confianza y que nosotros le hayamos enseñado, pero sí, un error muy grande que hacen los papás es llegar y decirle, tenga mi amor, le regalo eso. ¿Por qué? Porque él se siente dueño y señor, es mi celular, es mi... No. Yo hablo mucho con preadolescentes, ¿verdad? Entonces dice, no hombre, ¿no ve que mi papá cada rato me revisa el celular? Digo, ajá, ¿y usted qué hace? Pues yo mensaje que envío, mensaje que borro para que él no se dé cuenta. Pero entonces nosotros también como papás es decirle, ¿por qué su chat está en blanco? ¿Qué está escondiéndome, verdad? Hable aquí conmigo, entonces, porque uno siempre, me gusta eso del código familiar, porque uno tiene que estar adelante de los chicos. No es esperar que haya un problema para decirle, no fuiste el responsable con el celular. No, es que desde el momento en que yo le doy un dispositivo, un televisor, una computadora a un chico, yo soy el que tengo que saber qué es lo que hay ahí, cómo lo voy a proteger, qué reglas voy a poner y cómo le voy a ayudar también, porque no es solo decirle, no haga, es decirle, mira, el problema es que ahora sos parte del mundo del Internet. En el Internet hay gente buena y gente mala. Hay cosas bonitas que ver, como gatitos haciendo cositas divinos que todo el mundo le encanta ver, y hay cosas terribles. Entonces, vamos a hacer esto, vas a ser una persona responsable del Internet, y es dejarle las cosas bien claras, y es decirle, ese celular, aunque te lo estoy regalando, yo soy quien voy a ayudarte en esa parte. Porque muchas veces ese error de decir tenga a Dios es el que después hace que más bien genere conflictos, en lugar de nosotros acompañarle a usar bien el Internet y lo que estamos haciendo. Vamos a avanzar en otra pregunta aquí. Y dice, ¿es un error tener un hijo de edad adolescente y por ser varón se le muestran películas o fotos de actos sexuales con el fin de que vaya conociendo porque ya es varón de edad adolescente? Y esa respuesta es un poquito complicada porque eso es un abuso sexual al niño. Y Elena nos quiere decir algo también. Sí, y algo importante de eso es que antes se educaba pensando equivocadamente que la forma de enseñar a los varones era a través de eso. Y lamentablemente es un error. Elenita. Sí, dijo Lali, es un abuso sexual. No, si algo no es educativo, la pornografía ni las imágenes referentes a.
excitación. Recuerden que la pornografía, lo dije en la charla, es importantísimo que tengamos claro que el único fin de la pornografía es excitar. Y nosotros queremos tener un hijo que sea exitoso en el matrimonio en todas las áreas. Y para que sea exitoso tiene que tener un respeto y tener una relación afectiva que luego le va a agregar la sexual. Entonces, las imágenes en sí lo van a dañar, no importa la edad que tenga. Para eso debemos dar una educación más complementaria, más educativa y no con imágenes que realmente lo que van a hacer es más bien distorsionar lo que es una verdadera relación sexual. Sí, justamente, y es que el sexo es algo natural puesto por Dios. Yo le aseguro que cualquier persona que se junta y nunca han visto nada de sexo y van a hacerlo, sabrían cómo hacer, porque ya es algo que viene en el ser humano. Entonces, no, él no necesita aprender de eso jamás. Y dependiendo de la edad que sea, más bien va a despertar pues esa malicia y todo lo contrario que uno quiere y lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces hay estrategias para casos extremos, estrategias extremas. No le puedes tocar el celular, pero entonces no se lo pague. O el router lo apagas, o sea, pero usted necesita, comprender que su hija necesita una ayuda más allá de lo que ella misma puede manejar y que sea muy inteligente la ayuda mucho a manipular. Y como usted dice, a inventar estrategias y cosas para salirse siempre con las suyas. Pero eso hacen los adictos, exactamente, manipular. Pero usted como adulta es la que usted debe decir, ok, no está funcionando, te di un regalo que me equivoqué, pero entonces, ok, no pague el celular, tenga el control. Eso Que es sea, exactamente así. si ya es extremo, hay que, como decía Ken en la reunión pasada, hay convenios que son como de llevar y otros que son impuestos. Entonces, hay casos que el que tiene que estar consciente de lo serio del problema es el padre. Eso, exactamente. De hecho, lo que le iba a decir, doña Katia, que yo siempre digo, aquí la que más necesita para saber cómo intervenir es usted. En este Eso momento. era lo que yo iba a decir. En este momento, la que más necesita para saber cómo intervenir a su hija es usted. Entonces, porque generalmente igual en cuanto a la situación de la educación de los niños, sí, con ellos se puede trabajar ciertas cosas, pero si el papá o la mamá sigue incurriendo en ciertas situaciones que no lo hace conscientemente, entonces va a hacer que vuelvan a caer o a recaer en ciertas situaciones. Entonces, sí, yo les recomiendo y yo creo que es importante buscar algún tipo de terapia que les ayude, porque sí es necesaria la parte profesional. Sí, eso que decía Dilma, que ella decía, necesitamos ayuda, así como la transformación digital ha creado un montón de plataformas en las que usted se puede instruir a cómo hacer el cambio digital. Yo creo que nosotros los padres ahora necesitamos una instrucción desde cero de cómo. Vamos a ir contra los jóvenes a decirle, ¿qué estás haciendo? No lo debes hacer, ¿por qué? Eso no es de Dios, mira, no sé qué. Pero ya gracias a Dios en todos estos métodos que hemos aprendido aquí, ya sabemos cómo poder enfrentar a nuestros hijos, a nuestros nietos, aún a los jóvenes de la iglesia. Amén. Con el conocimiento que hemos adquirido ahora, porque anteriormente no íbamos a ir a tratarlo con golpes cuando no debe ser así en esa forma. Debemos expresar que ellos puedan tener confianza en nosotros y contarnos lo que ellos viendo, lo que un amigo les dijo que vieran. Amén. Entonces, sí. ¿Cómo podemos aplicarlos, estos conocimientos y multiplicarlos? Bueno, con la información que hemos recibido y los documentos y toda la información que nos hacen llegar, hacérsela llegar a otros. Perdón, tal vez también hasta con títeres o con, ¿verdad? Como decían, con historietas, con títeres, mostrando alguna situación, pues, de este tipo y los chicos de esa manera se abren porque tal vez no le están hablando a una persona o un adulto, sino tal vez con los mismos muñequitos, ¿verdad? Ahora que les pregunto, ¿y a un adolescente? Porque tal vez con títeres o con cosas un poquito más así, les va a costar más. ¿Cómo lo haría con un adolescente? Por ejemplo, podría hacerse en una obra de teatro, no sé, un personaje
no sé, una capa completamente cubierto y decir, te puedo escuchar. O sea, no sé, que tuviera una cinta así en el medio, te escucho. Él no sabe quién está dentro, ¿ya? Podría ser también como una obra de teatro. Estoy aquí para escucharte. Entonces, que los adolescentes puedan hablar, o sea, sin sentirse cuestionados, tener temor de lo que le vayan a decir, sino saber que fueron escuchados. Sí, Bueno, por lo menos, no sé, una idea. con los preadolescentes y adolescentes les encanta cuando hay preguntas anónimas. Uy, ellos les encanta eso. Se pone una cajita. Sí. Bueno, sacan cada cosa. Muy buena, muy buena. Me voy a dar una vuelta en otro grupito. Padres, nosotros somos facilitadores y para tratar a los niños es imprescindible involucrar a sus padres. Cuando se trata de estos temas que son el engaño de Satanás a través de los medios de distracción, de lo que tenemos, la televisión, la internet y todo lo demás, están tratando de dañar el cerebro a nuestros niños y los padres están dormidos. Y la única forma de multiplicar este conocimiento es un despertar, hacer a los padres, llamarles de atención, tener algunas, no sé, en este caso, reuniones por medio de Zoom, por medio del WhatsApp, y tratar de multiplicar estos conocimientos, que no seamos tontos, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Nada lo que dice doña Esther, yo creo que debemos comenzar a acercarnos a los papás, no juzgando, sino como amigos, como facilitadores, como alguien que puede tal vez ayudar y ayudarnos entre ambos. Yo pienso que las iglesias debemos de buscar cómo capacitarnos más. Estas charlas en lo personal fueron de mucho provecho, pero yo pienso que esto es solo una pequeña pincelada de lo que se debería hacer. Nos hemos dejado, como decía una de ellas el otro día, nos hemos dejado por muchos años de que esa responsabilidad de los de afuera, la iglesia se ha hecho de la vista gorda, como decimos popularmente, pero ya es hora de que la iglesia tome un papel más relevante dentro de la familia. Estos locos, ¿verdad? Pero qué bonito es empezar a hablarles según la edad y también ser directo y poder, ¿verdad? Abarcar con las personas de forma sabia, porque creo que lo más importante es eso, ¿verdad? Ser sabio al hablar, ser directo y el que estuvo en mi charla, yo les decía, ser claro con palabras directas y simples. No nos pongamos en palabras complicadísimas, no, simple, directo, claro, franco, pero siempre con respeto, ¿verdad? Porque vamos a encontrar gente de diferentes edades, padres muy conservadores, padres no, muy liberales más bien. Entonces es súper importante hablarlo en su casa, háblelo con su familia, empiece ahí a multiplicar el conocimiento desde casa, desde los amigos, desde el grupo de jóvenes, donde está, desde el grupo de damas, donde estás, empecemos a multiplicarlo porque el mundo va muy rápido y nosotros vamos tan lento como una tortuga. Y ocupamos agilizarnos, empezar a correr a la velocidad que va al mal, debemos ir con el bien. Una de las cosas que podemos hacer en este tiempo es primeramente capacitar a los padres con todas las herramientas que hemos recibido durante estas capacitaciones, que han sido de mucha ayuda, y también capacitar a los niños porque ellos vienen contra un ataque directo. El ataque es contra ellos. Y por lo menos yo soy en mi congregación líder de adolescentes hasta 17 años y esta capacitación nos ha servido muchísimo y creo que si hablamos de este tema con los chicos podemos darle esa confianza para que ellos vean que a nosotros nos interesa también ese tema y que ellos puedan abrirse y poder nosotros entrar en esta temática, porque como ya no se habla, o sea, no se habla, podemos introducirla y desarrollarla para que ellos, para crear ese ambiente, crear esa conversación y la confianza se pueda dar. Poder ayudarlos también. Sí, claro. Y recuerda que por eso es importante tener bases claras.
que es lo que pienso que hemos dicho desde el principio, no es decir, eso es malo, no lo vea, dicen los chiquitos pequeños, caca, no toque, ¿verdad? No, no es eso, es decir, ¿por qué? Porque más si estás hablando con adolescentes, ha sido pues una base solamente, no pretendemos tener aquí ya toda la información, porque realmente en esto hay más, entonces sí que la capacitación es una buena base, pero yo les motivo a ustedes a seguir realmente. El mundo, decía por ahí Elena, el mundo va acelerado en todos estos temas y muchas veces la iglesia está más dormida que, bueno, pensamos que nosotros no. Y ese pensamiento de los seres humanos es el que muchas veces nos lleva a tener problemas, el pensar que a nosotros no nos va a pasar, que nuestros hijos no van a ver eso. Yo sé que muchos papás tal vez que recibieron la invitación dicen, ay no, mi chiquita no, eso no, mi amorcito no, mi cosito ciego no, mi bebé no está para esas cosas, ¿verdad? Y eso es muchas veces las equivocaciones que cometemos como papás. Entonces, toca a nosotros buscar y darles una información sobre los adolescentes. ¿Por qué? Porque ya esta parte de niños estamos llegando tarde, entonces es algo que hay que hacer y hay que hacer ahora, no puede durar años en que la iglesia siga así. Yo sé que al trabajar con los chicos más grandes, hay un problema, es que ellos piensan que la iglesia no tiene nada que enseñarte sobre eso. ¿Qué me va a enseñar a mí la iglesia sobre sexualidad? No. Entonces, esa autoridad moral y esa autoridad espiritual debe ser retomada también en la iglesia para hablar de nosotros como seres integrales. La creación integral de Dios, porque dice que Él es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y es volver eso una realidad. Es decirle, ¿por qué? Porque es parte del mandato de Dios, es que todo nuestro cuerpo le ame, le alabe, le adore, y ahí es donde nosotros debemos incluir esa área también, que muchas veces se excluye, como decían algunos. Comentaban que lo más importante es empezar a hablarlo abiertamente, porque precisamente el mundo ha sido cruel, destructor y rapidísimo, y la iglesia está apenas como arrancando y pensando, ¿verdad?, cómo acomodarlo. Entonces ellos decían que lo importante es empezar a hablarlo y poner las cosas como son. Y una recomendación muy bonita fue que replicar este material en su iglesia, con las personas, con los padres, con los líderes, replicarlo para ir dando conocimiento para que se caiga el tabú y poder educar en esta área.